Mientras libra batalla legal. Líderes de izquierda rechazan injerencia extranjera. Trabajadores de la CID se aferran a la esperanza. Hospital de Escuintla al borde del colapso. En el mundo, terroristas ponen de rodillas a Turquía. Y en los deportes, los gauchos se resisten a la renuncia del capitán. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Guatemala se unió hoy a una causa de dignificación para el ser humano. Es referente a una operación internacional que lucha contra la trata de personas. Se cree que la época de la esclavitud finalizó hace mucho tiempo, pero aún en la era moderna existen formas de esclavizar a las personas. Las autoridades guatemaltecas se unieron hoy a la Operación Mesoamérica, que tiene como objetivo combatir la trata de personas, que no es más que la esclavitud moderna. La operación se ejecutó en distintos países de manera simultánea: Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, con la intención de capturar a 35 personas. En Guatemala fueron 16 allanamientos que finalizaron con el arresto de presuntos integrantes de la estructura denominada Pasapera, y finalmente se oficializaron 10 aprehensiones. Entre los señalados figura Luis Leonardo Mejía López, quien también se identificó como Luis Leonardo Mejía Pasapera, conocido con el alias de Leo, presunto líder de la banda, capturado en la zona 10 capitalina. Según las investigaciones, la banda de traficantes de personas cobraba entre 20 y 25 mil dólares por trasladar ciudadanos de distintos países hacia Estados Unidos, y los indocumentados iniciaban el traslado hacia el país del norte, principalmente en Brasil. También se reporta el decomiso de distintos documentos, voucher de depósitos bancarios, facturas, un automóvil, una motocicleta y dinero en efectivo, entre otras cosas. Los señalados enfrentarán la justicia guatemalteca por los delitos de tránsito ilegal de personas, tráfico ilícito de personas y asociación ilícita. En el siguiente resumen de sucesos destaca que un motorista frustró un asalto en Huehuetenango y causó la muerte a un supuesto asaltante. Nos ubicamos en la colonia San Sebastián, zona 4 de la cabecera departamental de Huehuetenango, donde un ciudadano que era víctima de un asalto logró frustrar el intento de los delincuentes de adueñarse de sus pertenencias. 3 sospechosos intentaron despojar de una motocicleta a la víctima sin imaginar que este estaba armado. Al sentirse amenazados, Bruno Sergio Argueta, de 22 años, también sacó una pistola e intercambiaron disparos. Argueta falleció en el lugar y su cómplice, Jordi Castillo, resultó herido. Castillo fue capturado al ingresar al hospital. Según la policía, las 2 personas fueron detenidas en ocasiones anteriores, acusados de homicidios. Pasamos ahora a la zona 10 de Huehuetenango, donde el agricultor Edgar López Ramírez, de 18 años, falleció al ingresar al hospital Jorge Vides Molina. López sufrió un accidente de tránsito en la ruta interamericana, en la aldea Camojaito, La Democracia. Uno de sus familiares dijo que se dirigían a cobrar el pago de la semana de trabajo a bordo de un pick-up cuando fueron impactados por otro vehículo. Según la versión oficial, el conductor Edgar Sales Sánchez, de 37 años, viajaba bajo efectos de licor y fue capturado por las autoridades. Vamos ahora a Escuintla, donde se registraron 2 ataques armados con un común denominador. En ambos hubo un fallecido y 2 heridos. El primer atentado ocurrió en el kilómetro 90 de la ruta hacia el municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Desconocidos atacaron a tiros al piloto de un autobús extraurbano de la empresa Transportes Orellana. Durante el incidente resultaron heridas otras 2 personas. Luis Pérez, piloto del autobús, falleció a su ingreso al hospital de Escuintla. René de León Ortiz, ayudante del piloto, y el pasajero José Argueta quedaron internados por la gravedad de las heridas. Los investigadores estiman que el atentado es producto del retraso en el pago de la extorsión, y los delincuentes emplean este tipo de acciones
para presionar a los transportistas y pilotos. El segundo caso ocurrió en la cabecera de Escuintla. En un campo de fútbol fueron atacados a tiros Selvin Alexander Alay, de 25 años, quien falleció en el sitio, mientras que curiosos trasladaron en vehículos particulares hacia el hospital de Escuintla a dos jóvenes que por su seguridad las autoridades mantienen en reserva su identidad, porque atribuyen el ataque a un ajuste de cuentas entre presuntos pandilleros. Y en los tribunales de justicia continúa la audiencia de primera declaración de los señalados en el denominado caso Cooptación del Estado, título dado por la CICIG. El juez Miguel Ángel Gálvez sigue escuchando a las partes procesales. Unos acusan y otros se defienden. El juzgador debe conocer las pruebas que presentan todos los involucrados y después decidir si liga a proceso penal a todos los acusados. Su veredicto también debe incluir la decisión de enviarlos a prisión preventiva o beneficiarlos con el pago de una caución económica para evitar la cárcel. Hay que recordar que solo algunos podrían gozar de ese beneficio porque algunos de los señalados guardan prisión preventiva por otros procesos. El presidente de la República, Jimmy Morales, considera viable el acuerdo que propone la Procuraduría General de la Nación con la empresa terminal de contenedores Quetzal para beneficio del país. En el caso de la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal, conocida por sus siglas como TCQ, intervenida por el supuesto pago de sobornos a exfuncionarios para apresurar el inicio de sus operaciones en Guatemala, parece que está por encontrar una salida legal y continuar sus operaciones normales, pero seguirá ligada al proceso que conocen los tribunales de justicia. A criterio del presidente de la República, la medida será apoyada por el Ejecutivo siempre que la Procuraduría General de la Nación y la empresa española alcancen acuerdos dentro del marco de la ley y que el proceso sea menos costoso para el Estado guatemalteco. Que haya una buena relación entre las partes no significa que se eche a perder el tema de la ejecución de justicia. Se va a tener el cuidado de no entorpecer nada que vaya en contra de castigar la corrupción y castigar la impunidad, pero si a ambas partes de una forma transparente les conviene que las instalaciones de TCQ puedan funcionar, yo creo que es algo que nos conviene a todos. Esta es una medida que beneficiaría al país y no afecta el debido proceso en este y posiblemente en otros casos por contratos onerosos que investiga la Procuraduría General de la Nación. T13 Noticias presenta los más buscados. Carlos Enrique Abularach, la policía lo busca por estafa propia y está vinculado al desfalco del Banco de Comercio. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Continuamos. Ayer le mostramos la otra cara de Prensa Libre y que quede claro, esto no es una simple cortina de humo como algunos cuantos quieren hacer creer. Claramente es la forma de hacer negocios fraudulentos pasando por encima de la ley. Recordemos algunos detalles. Ayer, en la otra cara de Prensa Libre, la publicidad gubernamental ha sido una parte vital para sus ganancias, no solo por el medio escrito, sino por la televisión por cable y su empresa de impresión. Esta última incluso, en los últimos 10 años, ha obtenido ganancias millonarias con la impresión de libros de texto del Ministerio de Educación. Desde el 2004, a Prensa Libre le ha sido adjudicado con más de 258,000 quetzales. Sin embargo, en el año 2009, en el gobierno del partido UNE, los contratos ascienden a más de 27 millones de quetzales, es decir, 26 millones más que hace 5 años. Un agravante que por conceptos de compra directa, es decir, sin licitar, suman 1.445.000 quetzales. Ya en el 2012, en el gobierno del Partido Patriota, solo lo adquirido a Prensa Libre suman un total de 40 millones de quetzales y de estos sin licitar, 36 millones de quetzales.
En resumen, lo total de lo adjudicado a Prensa Libre en 10 años suma más de 105 millones de quetzales, de los cuales fueron sin licitar son cerca de 60 millones. Algunas empresas de medios violan la ley de compras y contrataciones del Estado, incurriendo en fraccionamiento. Esta es una práctica en la cual una misma unidad ejecutora realiza compras directas de baja cuantía o compras del mismo bien o servicio durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma excede a los 900,000 quetzales, monto por el cual la cotización pública es obligatoria. Se indica que el fraccionamiento es cuando una misma unidad compradora hace varias compras directas o compras de pequeña cuantía de acuerdo con la ley de contrataciones para evadir esos procesos competitivos, esos que le mencioné que son de licitación y de cotización, en el que varios agentes económicos participan tanto en la licitación como en la cotización para tener la misma calidad, pero a menores precios. Pero, ¿cómo se logra esto? Simplemente fraccionado. Solo en el proyecto De Frente con el Presidente, publicado también por Prensa Libre, se compraron por diversos meses por parte del gobierno del Partido Patriota y en cada mes varias publicaciones de la misma temática con valores similares que oscilan desde los 15,000 hasta los 34,000 quetzales. ¿Esto no es fraccionamiento? Nuevamente insistimos, la Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de realizar las investigaciones pertinentes, así como del Ministerio Público, y no sea un caso más engavetado. Y por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, como abogado del pueblo, defender los intereses del mismo, también debe de ser investigado. Y como bien dice el refrán, muy conocido por los chapines, qué fácil resulta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero detrás de esta historia sórdida de Prensa Libre existe un personaje, aquel que hace los negocios debajo de la mesa y tranza con el Estado. Credibilidad, confianza, una filosofía de acuerdo a lo actuado. Ese debe de ser el perfil de un periodista. Gabriel García Márquez decía, el periodista debe de ser una buena persona y no digamos de un profesional. Con números de estudios, con una historia de periodismo forjado por los antepasados y con la bandera de independiente y honrado, se da la tarea de señalar, destruir y juzgar a diferentes personalidades o instituciones del país, porque simplemente desea hacer creer a todos que él es el Inmaculado. Mario Antonio Sandoval Samayoa, uno de los principales accionistas del medio escrito Prensa Libre, vicepresidente de dicho medio y presidente de Guatevisión, habla de moral y ética periodística cuando es uno de los que ha estado a la orden de los diferentes gobiernos del país como supuesto asesor y estratega, pero al mismo tiempo cumple una función periodística en una empresa informativa. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Lo muestran las imágenes en uno de los tantos contratos que él ha firmado con los gobiernos de turno. Y vea este, que data de 1994, en el cual durante este gobierno es contratado para el despacho del señor presidente de la República para realizar las siguientes tareas. Asesoría del señor presidente con la prensa nacional e internacional. Elaborar discursos, pronunciamientos, declaraciones del señor presidente, otras funciones que le sean encomendadas por el mandatario. Pero en esta misma fecha, Mario Antonio Sandoval era el vicepresidente editorial de Prensa Libre. ¿Es esto una doble moral? Es decir que en el periodismo, desde la concepción de Sandoval, se vale de todo, siempre y cuando él lo lidere. Un diario cuyos fundadores siempre señalaron la importancia de seguir su código ético profesional interno, donde la honorabilidad, la independencia y la verdad deben de ser los eslabones más importantes para informar. Ahora, muestra que uno de sus accionistas más juega a los dos bandos. Por un lado, asesora a gobernantes, pero por otro, también les vende publicidad y a saber qué otros negocios. Si no veamos nuevamente el último inciso de su contrato, otras funciones que le sean encomendadas por el mandatario. ¿Cómo no hablar de doble moral?
Vea usted lo que contestó en una entrevista realizada por el diario digital Nómada en agosto del 2014, cuando se le inquiría sobre el tema de lo no licitado. Sandoval quitó importancia a los datos y dijo que quizás eran menores en la realidad. La información de Guatecompras, como todo el Estado, es inconfiable, sostuvo. La moralidad no pelea con la realidad. Con el actuar de una persona, se es moral en todo, en lo profesional y en la vida personal. Así que, juzgue usted. Durante el reciente Foro Sao Paulo en la capital salvadoreña, más de 500.000 de políticos analizaron la lucha contra la impunidad y el cuidado que los estados deben mantener para evitar injerencias extranjeras. En 2007, el Congreso de Guatemala aprobó la idea de una comisión internacional que llegaría al país para combatir la impunidad. Con ese banderazo, Naciones Unidas creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Su nombre es claro, no hay nada que interpretar. Combatir la impunidad, su única responsabilidad. Inició bajo la gestión del español Carlos Castresana. Su mayor éxito fue la investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, y cuando abandonó el cargo, participó en un trabajo audiovisual donde prácticamente dejó por los suelos la imagen de Guatemala. Más tarde fue turno del costarricense Francisco Dalanese, quien pasó desapercibido la mayor parte de su gestión, aunque figuró algunas veces por su rechazo a la prensa. Entonces, Naciones Unidas confió la administración de la CICIG en el colombiano Iván Velázquez, quien, contrario a Dalanese, se ha convertido en un personaje mediático. Las posturas acerca del trabajo que realiza CICIG son divididas, como en cualquier tema. Unos a favor, otros en contra, y muchos más no saben de qué estamos hablando. Pero a nivel internacional, la postura de los izquierdistas es de rechazo a las comisiones como la CICIG. Recientemente se celebró en El Salvador la edición 32 del Foro Sao Paulo, que reunió a 500 políticos de izquierda durante 4 días. Se discutieron temas de interés regional y se alcanzaron 23 resoluciones, entre ellas rechazar la injerencia extranjera, según la publicación de la periodista salvadoreña Alejandra Canales. El líder y secretario general del partido FMLN, Medardo González, advirtió que se trata de esquemas políticos intervencionistas, que más bien lo que hacen es debilitar, y están evidenciando que usan a Guatemala como un laboratorio político. Una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales y los gobiernos que defienden los intereses populares se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas y de los más altos valores de la humanidad. En el foro se hizo énfasis a la independencia de los pueblos y a la lucha en contra de la ofensiva imperial y en contra de todos estos métodos. Este es un informe de Alejandra Canales. En Guatemala, el representante de la Fundación contra el Terrorismo también fijó su postura respecto a la lucha contra la impunidad y soberanía de las naciones. No estamos en contra de la lucha contra la corrupción, ni en contra de la lucha contra la impunidad. Estamos a favor de esa lucha. Ahora bien, estamos en contra de que se politice la persecución penal, como es evidente que se está haciendo en Guatemala por medio de la CICIG. Rechazamos nosotros esa persecución que lleva a cabo la CICIG en contra de la iniciativa privada, que ya se está evidenciando, en contra de la inversión en nuestro país, que es la única vía para que Guatemala salga de la pobreza que nos agobia. Los empresarios aportan millones de puestos de trabajo. El momento en el que el sector económico llegue a entrar a una crisis, como es muy probable que llegue a suceder, por medio de la persecución penal desencadenada en contra de ellos por parte de la CICIG, es decir, por parte del Departamento de Estado, entramos en crisis todos los guatemaltecos, porque de forma directa o indirecta dependemos del sector privado. El embajador de los Estados Unidos acreditado en Guatemala, Todd Robinson, se refirió esta tarde respecto al mismo tema, injerencia extranjera y el apoyo a la fiscal general Thelma Aldana.
Nosotros estamos aquí trabajando con los gobiernos, no estamos haciendo nada que los gobiernos no piden y vamos a seguir haciéndolo. No, vamos a seguir trabajando y apoyando a los gobiernos en la lucha contra la corrupción, en la lucha para sistemas mejores de educación y alimentación y de salud. Es una lástima en este país que la fiscal general está amenazada por hacer su trabajo, o cualquier otra autoridad gubernamental. Vamos a trabajar y cooperar con el gobierno aquí. Si ellos necesitan ayuda, vamos a considerarlo y vamos a ayudar si podemos. El próximo lunes presentarán un acuerdo gubernativo para apresurar el pago de salarios atrasados a trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¡Que nos paguen! 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 Desde primeras horas de la mañana, 62 trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones tomaron la decisión de protestar para hacer un llamado al Ejecutivo, pues ya pasaron 182 días sin recibir ninguna retribución salarial. Para Ana Beatriz Folgar y Araceli Zamora, esta situación les atrajo más problemas, pues adquirieron deudas y están a punto de ser sacadas junto a sus hijos de las viviendas que alquilan. Yo como madre soltera a mí me cuesta. ¿Los servicios de agua y luz también se están afectando? Bastante, porque ya me quieren sacar de donde yo vivo, ¿verdad? Por lo mismo, que no se ha pagado. Entonces, por eso me animo a hablar, ¿verdad? Y que se ponga la mano en la conciencia. Todos nos hemos endeudado y pues ahí sí que, como dijo doña Betty, con préstamos y la verdad es que, como todos saben, las tarjetas de crédito, los créditos de todos los bancos, todos los intereses están corriendo y eso ellos no lo ven, pues. Sin embargo, para otros empleados, la incertidumbre y falta de recursos les ha complicado el tratamiento de enfermedades. Entonces, personas como yo que padezco de diabetes, yo ya no tengo acceso a medicamentos, no tengo ni dinero para pagarlos. Es probable que ahorita tenga hasta el azúcar alta y eso las autoridades no lo están viendo. Luego de 1 hora y media de protesta, se conformó una mesa de diálogo entre representantes de finanzas, trabajo, ONSEC, MISIBI y afectados para discutir una salida. Para el 8 de julio, se acordó que se haría efectivo el pago de salarios atrasados previo a la publicación de un acuerdo gubernativo que será presentado el lunes ante gabinete. Porque no se han interrumpido sus funciones, la gente sigue trabajando normalmente. En cuanto al recurso, el recurso está disponible, simplemente había sido un tema legal por el cual no se había resuelto la situación. Nosotros estamos estimando que con todos acortar los plazos dependiendo de la firma del acuerdo y poder estar honrando el pago alrededor del 8 de julio o antes si fuera posible. Por aparte, 32 trabajadores serán evaluados por ONSEC y la CID para determinar su contratación. Pero como ahora ellos van a ser sometidos a la ley de servicio civil, ellos tendrán que cumplir con requisitos para poder optar a los puestos. Ya en todo caso sería la autoridad institucional de CID quienes decidan ellos cómo van a darle solución a la continuidad o no continuidad de los trabajadores. Va a hacerse un análisis para ver qué puestos puedan ser sujeto de contratación de 029, porque de alguna manera hay puestos que requieren ser cuentadantes ante la Contraloría. Los empleados de la CID esperan que los acuerdos se cumplan. Mientras tanto, se continuará dando seguimiento a esta situación que afecta a más de medio centenar de familias guatemaltecas. Esta tarde fue capturado en el Aeropuerto Internacional Aurora el colombiano Fernando Alonso Ochoa Restrepo, de 56 años, conocido con el alias de El Viejo. Se supone que se trata de un peligroso narcotraficante y la detención la realizó la Interpol con fines de extradición hacia Costa Rica por los delitos de tráfico,
conducta agravada y tenencia ilegal de armas. Las investigaciones señalan que el sujeto habría trasegado más de 600 kilos de cocaína vía marítima desde Colombia hasta los Estados Unidos. Pacientes del hospital de Escuintla se quejan por el calvario que enfrentan ante la mala atención y la falta de medicamentos. Pacientes del hospital de Escuintla se quejaron por falta de atención y desabastecimiento de medicamentos. Señalaron que deben comprar insumos y medicamentos para poder ser atendidos. Ya me dejaron en observación, ¿verdad? Pero no hay medicina, me mandaron a hacer el examen a la calle, dice que allá hay que ir a pagar. Roberto Calvo, director del hospital, dijo que se encuentran abastecidos en un 80%, aunque el presupuesto asignado para este año se terminó debido al pago de deudas atrasadas. La crisis hospitalaria afecta a todo el país. El desabastecimiento va desde jeringas hasta oxígeno. La cartera de salud debía presentar una estrategia para solucionar la crisis, pero consiguió una prórroga de 2 meses para hacerlo. Actualmente los hospitales cuentan con un 60% de presupuesto que es utilizado para pagarle a empleados, un 30% para mantenimiento y el 10% para la compra de medicamentos. Representantes de Fundabien exponen a la población guatemalteca su rendición de cuentas de lo recaudado en la Teletón del 2015. Hoy inició la rendición de cuentas de la recaudación y ejecución de fondos de Fundabien. Mediante volantes, los voluntarios y organizadores de la 30ª edición de Teletón informan del uso que le dieron a los fondos recaudados en la Teletón número 29, ejecutada en el 2015. Cuántas terapias dimos, cuántos servicios de transporte, cuántas refacciones escolares, el porcentaje de personas que atendimos del año pasado, la cantidad de personas que atendimos, cuántos son niños, cuántos son adultos. O sea, queremos darle información a la gente, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de gestión, porque ambos nos parece son datos que son importantes que la gente conozca. La meta para este año es superar los 26 millones de quetzales para beneficiar a niños y adultos con más de 400.000 terapias para rehabilitación, transporte y alimentación. Hablamos ahora de un operativo policial al sur del país que permitió el arresto de 9 personas. Las acciones se ejecutaron en jurisdicción de Siquinalá, Escuintla. Todos los aprehendidos están acusados de integrar una banda dedicada al robo de todo tipo de mercadería. De hecho, fueron sorprendidos por los uniformados cuando trasladaban productos robados valorados en más de 100.000 quetzales. Todo lo incautado es propiedad de un supermercado de Mazatenango y los sujetos los llevaban a un lugar de Villanueva. Ahora presentamos un resumen de sucesos en Quiché y El Progreso. En Quiché, Manuel Paul Morales, de 22 años, y Macario Paul Riquiac, de 36, fueron capturados por la Policía Nacional Civil y se salvaron de ser linchados por pobladores del cantón Pachoj, en Chichicastenango. Los detenidos son señalados de varios asaltos a peatones en ese lugar. Luego de permanecer aproximadamente 3 horas dentro de una escuela, los vecinos decidieron expulsarlos definitivamente de la comunidad y entregarlos a las autoridades. Nos trasladamos al departamento del Progreso, donde un ataque armado en la colonia Catalán-Guastatoya causó la muerte de los hermanos Catherine y Cristian Ariel, ambos de apellidos Solórzano Chávez, de 17 y 24 años, quienes fallecieron en el interior de su vivienda. Según versión de vecinos, la joven llegaba de estudiar cuando ella y su hermano fueron sorprendidos por un individuo a bordo de una motocicleta que les disparó. Bomberos voluntarios informaron que las heridas eran de suma gravedad y causaron la muerte de forma inmediata a ambas víctimas. T13 Noticias presenta los más buscados. Jorge Ibarra Rivera Iglesias, acusado de estafa propia, prófugo desde el año 2006. Muchas gracias por habernos acompañado, queda usted bien informado. En nombre de todo el equipo técnico y de producción de T13 Noticias, pase una feliz noche, lo esperamos mañana a las 21 horas. Que descanse.